Lo otro que les decía, que también podemos tener un arreglo con índices no ordenados. Es decir, si nos fijamos lo que trabajamos la clase anterior, pues teníamos índices que estaban en orden. De hecho, si nosotros no le damos un índice al arreglo, él comienza asignándole el cero y va sumando uno en uno. Es decir, el índice lo lleva en orden. Pero también podemos tener la posibilidad de tener un arreglo con un índice desordenado. Cuando tenemos un índice o un arreglo con un índice desordenado, la manera de recorrerlo se hace un poco diferente. Voy a terminar, voy a terminar en este mismo archivo. Este archivo es lo que ya teníamos de la clase anterior. Aquí está, esto es la clase anterior. Aquí teníamos cómo definir el arreglo, aquí lo inicializábamos, lo recorríamos y acá de igual manera. Esto, repito, es la clase anterior. Me voy a ir más abajo. Aquí teníamos otra manera de inicializarlo. Aquí lo declaramos y lo inicializamos a la vez. Y aquí lo recorro. La manera de recorrerlo siempre era la misma. Eso es con respecto a la clase anterior. Ahora vamos a ver que tenemos un arreglo con índice desordenado y veamos cómo podemos hacer para recorrerlo. Voy a declarar por acá, voy a dejar un par de espacios. Voy a declarar por acá un arreglo, lo voy a llamar, no le puedo llamar 3DS por el número, le vamos a poner otro nombre, le vamos a llamar INCO. Nuestro arreglo se va a llamar INCO y va a tener los siguientes índices. Vamos a ir a sacar el corchete de acá arriba. Voy a inicializar mi arreglo con ciertos índices. Si me fijo, le estoy agregando el índice 25. No he comenzado en orden. Vamos a agregarle algo acá al índice 25. Vamos a decirle tercer año de software. Voy a declararle unas dos posiciones más a este arreglo. Bien, tengo por acá entonces un arreglo con tres posiciones. Lo particular de este arreglo con respecto a la clase anterior es que no tiene un índice ordenado. No tiene un índice ordenado. Entonces, si lo recorremos con un índice, perdón, con un for, probablemente sí funcione, pero nos va a recorrer muchos espacios en blanco. Y lo vamos a hacer quizás. Solo para que vean que nos lo va a recorrer, pero probablemente nos lo recorra con un montón de espacios en blanco. Vamos a decir que nos lo recorra entonces desde el cero, desde la posición cero, que nos lo recorra
hasta la posición 100 le vamos a dejar ahorita. Que nos lo recorra hasta la posición 100 y que se aumente de 1 en 1. Y le vamos a decir que nos imprima el valor nada más. Voy a guardar esto y lo voy a correr. Mi archivo se llama arreglo. Vamos a ver qué nos devuelve esto que tenemos acá abajo. Y si se fijan, no nos lo recorre, nos devuelve un montón de errores porque estamos intentando acceder a índices que no existen. Y ahí está un gran montón de errores. Cada vez que entra al ciclo, genera un error. No funciona. Entonces, ¿cómo solvento este problema? Voy al código nuevamente. Esto no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque simplemente el índice no tiene, perdón, el arreglo no tiene índices ordenados. Entonces, ¿cómo accedo a cada uno de sus posiciones? Para ello me voy a auxiliar del el ciclo do while. Si nos remontamos un poquito a primer año, quizás eh, el do while, no sé si lo trabajaron o solo el while. La diferencia con uno y otro es que el do while, si entra al ciclo al menos una vez, él garantiza que entra al menos una vez. Y al finalizar el ciclo, él verifica la condición a ver si va a entrar nuevamente. Repito, la diferencia entre el while es que el do while sí entra al menos una vez. O sea, de ley él entra al menos una vez. Al finalizar el ciclo, verifica la condición y si la condición es cierta, vuelve a entrar. Entonces nos vamos a auxiliar del ciclo do while para, eh, para recorrer este tipo de vectores que tienen índices no ordenados. Entonces la estructura del do while es la siguiente. Do, luego van las llaves donde van a estar las instrucciones de lo que se va a realizar y al finalizar va el while y luego va la condición. En este caso la condición es que verifique si hay un elemento más en el arreglo. Entonces, ¿cómo apunto al siguiente índice? Aquí no es que va a ir condición, ¿verdad? Solo era la sintaxis. Para utilizar, cuando se utiliza este tipo de arreglos con un índice no ordenado, me necesito algunas funciones propias de arreglos. Algunas funciones propias de arreglos es current, next, preview. Current es actual, next siguiente, preview anterior. Me va a servir para irme moviendo entre los índices. Entonces le digo acá al finalizar el ciclo que me evalúe el siguiente registro, que vea si hay algo en el siguiente registro, que vea que si hay algo en quién, en mi vector que yo he llamado inco. Si hay algo, él va a entrar. Entonces, ¿qué quiero que haga el ciclo? Acá tengo el do, ya agregué el while y tengo mis llaves. Es donde va a ir el código. Es donde va a ir qué es lo que va a hacer.
Entonces primero lo que necesito hacer, lo que yo quiero hacer es acceder al índice. Quiero saber a qué índice estoy apuntando en un inicio. Vamos a poner aquí un comentario y vamos a decir apuntar al índice. Al índice. ¿Cómo accedo al índice de un arreglo? Voy a llamar una variable, le voy a llamar i de índice. Y le voy a decir que esta variable que se llama i de índice me acceda a la dirección actual, me acceda a... dice Glenda Joana Mengíbar Martínez ha ingresado a la sala. Yo creo que se habían equivocado. Creo que es de contable. Bueno, sigo. Entonces, necesito acceder al índice del arreglo. Para acceder al índice del arreglo, yo lo hago con la función key. Key. Y le paso como parámetro el vector. Mi vector se llama inco. Con eso lo único que yo acabo de hacer es apuntar al índice actual de donde estoy en el momento. Ahora quiero acceder al contenido. Estoy apuntando con key al índice. Solo obtengo el índice. En este caso obtendría 25, no el contenido. Necesito también acceder al contenido. Entonces vamos a poner un comentario acá y le vamos a decir acceder al contenido de ese índice. ¿Cómo obtengo el contenido de ese índice? Vamos a poner por acá también otra variable que me guarde ese contenido. Y le voy a llamar a la variable contenido. ¿A qué va a ser igual contenido? Va a ser igual a la función current, es decir, actual, a lo que estoy apuntando actualmente. Y le paso como parámetro el vector, inco. El vector se llama inco. Bien, ahora ya tengo accedido el índice y tengo accedido el contenido. Simplemente es cuestión de imprimirlo. Entonces vengo y digo eco. Vamos a decirle que la posición, voy a imprimir la posición lo tengo guardado en la variable que he llamado i. Con esto lo que estoy simplemente es imprimiendo la palabra posición y me va a devolver el índice. Por ejemplo, me va a devolver posición 25. Eso es lo que me va a imprimir. Ahora voy a imprimir también el valor. Entonces digo eco. Y lo que contiene esa posición es, vamos a ponerle por acá un comentario. Y aquí mando a imprimir la variable contenido. Y por acá simplemente voy a dejar un espacio para que no me quede unido. Vamos a correr esto a ver qué nos imprime ahora. Voy a guardar. Y si nos vamos hasta acá abajo, aquí está bueno, aquí está un poco desordenado. Déjenme arreglar esto un poco. Ahora sí, aquí está el contenido. Si se fijan, aquí tengo la posición 25, tengo la posición 36 y tengo la posición 50 como originalmente yo las había definido acá. Posición 25, tercero, 36 primero y 50 segundo.
y acá está el resultado. Entonces, cuando tengamos un vector con índices no ordenados, me voy a tener que auxiliar de un ciclo do while para ir accediendo y apuntando a cada una de sus posiciones, no importando si están en orden o no. Entonces, lo que hace, si volvemos al código y comenzamos a revisar la lógica, repito, me he auxiliado de un par de funciones propias. Estas son funciones propias de los arreglos. Ya están definidas, solamente tengo que saber qué hacen y poder utilizarlas, saber utilizarlas. Javier dice, ¿qué dijo que hacía el do? Vaya, el do while es uno solo. El ciclo correcto es, la palabra correcta es do while. Nosotros conocemos el ciclo while. Quizás el ciclo while es el más común que nosotros hemos utilizado. Hemos utilizado el for, hemos utilizado el ciclo while. Digamos que el ciclo while es más común. El ciclo while, si cumple una condición, entra al ciclo y así sucesivamente. Pero también existe el ciclo do while, que quizás nunca lo vimos nosotros en años anteriores, o no sé si en algún otro módulo lo mencionaron, lo vieron, no sé. Pero también existe el ciclo do while y el do while. Diferencias: el ciclo do while entra por obligación la primera vez al ciclo. O sea, entra porque entra. Es decir, se ejecuta y al finalizar el ciclo se evalúa la condición. Si esta condición es verdadera, el ciclo sube nuevamente acá y se ejecuta esto, todo lo que está dentro de la llave. Finaliza el ciclo y vuelve a evaluarse la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a subir el código hasta acá y se vuelve a dar todo esto. Se evalúa la condición y la condición es falsa, pues el código sigue ejecutándose acá hasta abajo. Entonces repito, el ciclo do while digamos que es lo mismo que el while, con la pequeña diferencia es que el while puede ser que nunca entre. Es decir, el while evalúa la condición al inicio. Si la condición es falsa, se salta el ciclo y nunca se ejecutó el ciclo while. El do while no puedo decir es idéntico porque no lo es, pero sí digamos que tiene un 99.99% de similitud al while. Ese 0.1% es la única diferencia, que el do while sí entra de ley, o sea, entra porque entra una vez al menos. Entonces, el do no va separado del while, es uno solo, o sea, son dos palabras, sí, y están un poco lejos, digamos. Aquí tengo el do y aquí tengo el while, pero en realidad es un solo ciclo, do while, solo que están separados. Pero no nos vayamos a confundir ¿qué es el do? No, se llama el ciclo do while. While es un ciclo y el do while es otro ciclo. Entonces, eso es. Entonces vamos a utilizar el do while cuando tengamos un vector con índices no ordenados. ¿Qué es un índice no ordenado? Es que no tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 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 etcétera. Tengo 25, 36 y 50 para este ejemplo. Entonces ya se fijaron que no hay manera de recorrerlo con el for. Le va a generar un montón de errores porque yo voy a estar apuntando a direcciones de índices que no existen. Entonces le va a generar un error. Entonces para ello me auxilio de ciertas funciones propias de arreglo. Dijimos que el key, la función key, accede al índice. Entonces i igual key, vector inco, ¿qué es lo que me está recuperando? Me está recuperando 25. Key, repito, me recupera el índice 25. Sigo con la ejecución de mi código y ahora utilizo la función llamada current.
ocurren, como querramos decirlo, como se nos ocurra decirlo. La cuestión es escribirlo bien. Entonces tengo la función current y esta lo que me hace es extraerme el contenido del índice actual. El primer índice es 25, entonces obviamente las funciones estas acceden al primer contenido, al primer índice. Current me devuelve o extrae el contenido. ¿Qué es el contenido? Tercer año de software. Listo, ya accedí al índice y accedí al contenido utilizando dos funciones propias de arreglo. Acá simplemente esto es una impresión. Imprimo la palabra posición, le agrego 2 puntos y le agrego, este simplemente es un guión. Todo esto me lo va a imprimir en una línea. Ya esto ya es, pues, simplemente es estética. Esto es estética. Entonces al final lo que quiero lograr es que me imprima en una línea posición tal, contenido tal. He accedido al índice y he accedido al contenido. Eso lo tengo en variables guardadas. Listo, simplemente imprimo. Pero ¿cómo entonces accedo al segundo elemento? Y aquí es donde viene la condición. Entonces cierro las llaves, que es donde va a estar todo el proceso. Y acá tengo el while. Entonces al while le digo next, que acceda al siguiente elemento. Esto me va a devolver un booleano. Si es cierto, vuelve a darse el ciclo. Entonces él accede al segundo elemento, next, siguiente. Si es falso, es decir, si ya no encuentra ningún elemento en el vector, él sigue y acá el código va a seguir con lo que yo tengo. Entonces simplemente es utilizar un par de funciones propias de vectores para acceder y movernos dentro de cada elemento. Eso sería nada más con la parte de acceder o recorrer, mejor dicho, recorrer un vector que no tenga índices ordenados. Por acá tengo un pequeño formulario. Tiene 3 campos. Tiene un nombre, un apellido y tiene una edad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero ahora utilizando vectores. Vamos a hacer un pequeño detalle. Tengo el formulario con 3 campos, repito, un formulario muy sencillo. Tengo nombre, apellido y edad. Y vamos a hacer que nos guarde los mensajes en vectores. Y al finalizar la ejecución de todo el código, vamos a imprimir todo lo que hemos guardado durante el proceso, el desarrollo del programa o la ejecución del programa, esos vectores. Es decir, si hay errores en el nombre, bueno, guardemos el mensaje de error en la posición X del vector. Hay un error en el apellido, bueno, guardemos el mensaje de error en X posición del vector. Y así sucesivamente. No vamos a ir imprimiendo cada vez que validamos el control un mensaje, un mensaje, un mensaje. Vamos a irlo guardando. Vamos a irlo guardando en un vector y al finalizar vamos a imprimir ese vector con los mensajes y los mensajes de error generados en la validación de todo esto. Entonces, repito, tengo un formulario. Mi formulario tiene eso. Repito, 3 datos. Y tengo por acá una página que va a recibir esos datos para luego validarnos, pero acá me hace falta un detalle. Me hace falta agregar estas cuestiones. Voy a mandar esto a la página que yo he llamado ejemlarreglo.php, ejemplo arreglo. Y pues acá voy a cerrar mi formulario.
Bien, ahí está entonces el formulario y me voy a desplazar acá. Voy a necesitar agarrar lo que me está mandando el formulario, luego validarlo y así sucesivamente ir guardando eh, cada mensaje en el arreglo correspondiente. Entonces lo que voy a hacer primero es declarar un par de arreglos. Voy a generar un arreglo para guardar los mensajes buenos, digamos, y voy a declarar un arreglo para guardar los mensajes de error. Le voy a llamar errores. Errores. Y esto le voy a decir que va a ser un arreglo. Y al otro le vamos a llamar simplemente mensajes. Mensajes. Y también va a ser un arreglo. Bien, necesito ver lo que me mandan o agarrar lo que me mandan. Voy a seguir acá un poquito, pues esto ya no necesita tanta explicación. Ya esto creo que ya no es necesario que vaya línea a línea explicando qué voy haciendo. Voy a seguir y en su momento pues me detengo donde considere necesario explicar. Solo vayámonos fijando ahí qué es lo que se va haciendo.
¿Hasta dónde he llegado ahorita? ¿Alguien se ha perdido? ¿O todos hemos entendido qué es lo que he hecho hasta acá? ¿Hasta dónde voy? Imagino que no nos hemos perdido, que vamos bien hasta ahí, me imagino. Ojalá que sí. Si no, pues luego doy una breve explicación. Pero yo creería que hasta ahí no nos hemos perdido todavía. Pregunto, ¿hasta ahí donde voy ahorita, estamos bien o alguien se ha perdido? Si alguien no ha entendido, yo lo explico. Yo considero que a estas alturas ya no es tan necesario. Pero si no, yo lo explico, no hay problema. O vamos bien hasta ahí, o definitivamente nos hemos perdido. El post funciona nomás como una verificación al inicio. Casi no escuché, hay un gran viento acá, no le escuché bien. Si me repite la pregunta. El post del inicio solo funciona como verificación de que envía el formulario. Este que tengo en la línea 10. ¿Sí? Sí, sí, sí. Solamente es para verificar si se ha recibido el formulario. Nada más. Eso es algo nuevo, no lo hayamos visto. Esa línea no es la primera vez que la uso, pero solamente verifica eso, que si se ha recibido el formulario. Entonces, si no se ha recibido, pues podemos mandar un mensaje, no, amor, no se recibió. Pero no hace nada extraordinario, digamos. Solo veo si he recibido el formulario. Si no viene vacío el formulario. Entonces acá me dice, si no viene vacío, pues imprimo un mensaje que diga nada más, formulario recibido, nada más. Luego ya comienza con la verificación. Aquí dice, veo si he recibido el campo nombre y el campo apellido, que son las cajas. Si es así, si las he recibido, entonces ya comienzo a desglosar. Y por ejemplo, ahorita me he quedado trabajando solamente con el nombre, luego va el apellido, luego la edad y así. Entonces aquí digo, está vacío nombre, empty, si se fijan no le he agregado el signo. Entonces estoy preguntando, ¿está vacío? Si está vacío, entonces lo que hago es guardar un mensaje de error. Vean, al vector que he llamado errores, en la posición que él asigne, se va a guardar un mensaje que diga, debes especificar un nombre. No estoy imprimiendo nada en pantalla, estoy asignando los errores a una posición en el vector. Estoy utilizando vectores, no estoy imprimiendo. Eso es lo único diferente. De ahí prácticamente es lo mismo que hemos venido haciendo.
validamos, si hay error imprimimos el error, si no hay error pues también imprimimos el dato. Ahora lo único que ha cambiado, lo único es que en vez de imprimir el mensaje en pantalla, lo asigno a un vector. Vean aquí, esto es lo nuevo. Lo asigno a un vector. Si digo, mire, viene vacío nombre. Ah, si viene vacío, no. Debe especificar un nombre. Voy a guardar ese error en un vector. Si no viene vacío, entonces lo que hago es comparar esta, esta cadena. Ya la habíamos visto esto. Si se recuerdan, ya habíamos visto este patrón. Y nos sirve para validar que solo tenga el nombre, letras de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, y vocales tildadas o con diéresis, que digamos que son caracteres válidos de un nombre. Entonces ya teníamos esto, ya lo habíamos visto, decíamos que para ello utilizábamos la función preg_match, que le pasábamos el patrón y le pasábamos el dato. Si esto es verdad, si eso es un nombre real, no lo imprimo tampoco, vean, no lo estoy imprimiendo, lo estoy guardando en un vector que he llamado mensajes y guardo el nombre, nada más. Digamos que eso es lo nuevo con respecto a lo anterior. Entonces, nada más eso. Vale, vamos a esperar un ratito, no sé si habíamos 4 o 5, vamos a esperar un segundito. Bien, yo creo que sí ya estamos los que estábamos. Bien, entonces ya validé el nombre. Independientemente si el nombre es válido o no, cualquiera de los dos caminos se va a guardar en vectores, ya sea un mensaje de error o el nombre como tal. Entonces ya tengo validado el nombre, ya tengo por ahí esa parte. Validemos el apellido. Prácticamente el apellido sería repetir exactamente el mismo proceso. Entonces vamos a copiar. Vamos a ver, sería desde acá. Sería validar, sería repetir este mismo proceso prácticamente. Y sería que tiene que ir dentro de este mismo if. Entonces lo voy a poner acá abajo. Aquí ya no sería validar nombre, sino validar apellido. Y acá simple y sencillamente lo que tengo que cambiar es la palabra nombre por el apellido, porque ya no estoy validando el nombre. Entonces sería acá apellido, porque así le he llamado a mi cajita en el formulario, se llama apellido. Entonces, apellido. Y ahí se repite el proceso. Si hay errores, pues guarda el mensaje de error en el vector, y si es válido, simplemente guarda un mensaje que dice apellido, dos puntos y el apellido que se digitó en la cajita. Eso es todo con respecto al nombre y el apellido.
También tenemos, si mal no recuerdo en el formulario, tenemos edad. Vamos a validar entonces que la edad sea válida. Eso lo puedo poner ya fuera de este if. Lo voy a poner acá sería afuera de este if. Aquí vamos a validar la edad. Y aquí puedo preguntar si viene o no vacío, si la he recibido, si la recibí que no venga vacío. Entonces aquí puedo preguntar que si he recibido el dato llamado edad. Si lo he recibido, puedo preguntar si viene o no vacío. Y puedo decir entonces, como no le he agregado el signo, estoy preguntando, ¿está vacío? Si me devuelve cierto, significa que sí está vacío. Entonces aquí vengo y digo, bueno, si está vacío, voy a guardar entonces en el vector que yo he llamado errores, en la posición que él asigne, un mensaje. Y el mensaje, no sé, no puedes dejar vacío la edad, por ejemplo. No puedes dejar vacía la edad. Si no está vacía, ¿qué más puedo verificar de la edad? Bueno, voy a verificar si no es letra. Entonces vuelvo y digo, es numeric. ¿Quién sí es numérico? Pues la edad. Si es numérico, simplemente voy a guardar eso entonces en el vector. Voy a guardar en el vector que yo he llamado mensajes en la posición X, no sé qué posición es. Voy a guardar la palabra edad seguido del contenido que tiene la cajita. Entonces aquí le agrego otro corchete y dentro del corchete le asigno o le concateno también lo que trae la caja. Ahí está. Entonces aquí he preguntado, ¿es numérico? Si es numérico, simplemente guárdalo. Pero si no, si eso no es numérico, creo que me hace falta algo, una punto y coma. Perdón, coma. Entonces acá tengo, si no es numérico, entonces eso me va a generar o me debería de generar otro error. Si no es numérico, voy a guardar otro error en el vector llamado errores, que me diga la edad debe ser numérica.
Lo único que tengo ahorita simplemente son validaciones, guardados los mensajes de errores o mensajes buenos o correctos dentro de vectores. Si se fijan, no hay ningún eco. Yo no he mandado a imprimir absolutamente nada. Si yo corro esto que tengo ahorita, tengo aquí mi formulario. Si yo lleno esto que tengo acá y envío, no voy a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no en ningún momento he mandado a imprimir nada. Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente mandar a imprimir los vectores. ¿Qué tienen los vectores? O tienen mensajes de error o tienen mis datos que yo he colocado dentro de las cajas. Entonces me voy a mover hacia abajo y antes de que termine el primer if, recuérdense que el primer if simplemente me verifica si se ha recibido, si venía algo, si he recibido el formulario. Entonces, si lo he recibido, significa que o venían datos ahí buenos o malos, pero he recibido algo. Entonces, antes de cerrar ese if, voy a imprimir. Voy a imprimir los vectores. Veíamos la clase anterior que podemos utilizar para imprimir el ciclo for. En este caso se nos hace mejor utilizar el for porque sí son índices ordenados. Como nosotros no le hemos dado ningún índice, el vector comenzó a agregárselos él. 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo imprimir los mensajes. Primero vamos a preguntar si hay errores. Si el vector errores tiene contenido, significa que se generaron errores. Si no hay ningún error, mejor no imprimamos la palabra errores y errores encontrados, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber si el vector errores tiene algo guardado? Entonces voy a decir acá, voy a preguntar if errores, se llama mi vector. Perdón, voy a contar si hay algo guardado en ese vector utilizando la función contar. Entonces cuento si hay registros en el vector errores y digo si esos errores son mayores que 0. Es decir, si él encuentra que hay un registro, pues entonces es porque hay un error guardado ahí, entonces necesito imprimirlo. Entonces, si él encuentra que hay errores, imprimámoslo. Si no hay errores, pues no vamos a imprimir nada. Entonces le vamos a imprimir, entonces aquí sí podemos poner errores encontrados. Y voy a comenzar un ciclo for para recorrer todo ese vector. Entonces voy a ir desde la posición igual 0 y voy a llegar hasta la posición que no conozco. No conozco cuántas posiciones tiene mi vector. No lo conozco, entonces digo que el máximo o el tope llegue hasta con errores. ¿Quién es con? Es una función que me cuenta. Entonces lo que va a hacer es contarme el número de registros que tiene el vector. Entonces va a llegar hasta ahí. Va a llegar hasta donde el número máximo que tenga. Y le voy a decir que aumente en 1. Listo. Ya de alguna manera le dije de dónde a dónde lo vamos a recorrer. Y ahora simplemente es una impresión.
Vamos a correr esto y vamos a ver qué nos arroja esto. Vamos a imprimir un par de espacios acá. Si nos fijamos, nos devuelve 3 errores. Bueno, aquí el mensaje este está malo. Voy a corregir acá. Como solo copié y pegué, pues ahí me llevé la palabra de dado. Y si se fijan, ahí me devuelve los 3 errores. Y los 3 errores están guardados simplemente en un vector. Esa es toda la lógica, digamos, del problema. Hemos resuelto el problema utilizando vectores, pero nos hace falta acá un poquito. Nos hace falta ahora imprimir, simplemente imprimir los datos correctos. Eso es en el caso de que encuentre errores. Entonces, vamos a imprimirlo, quizás lo vamos a imprimir, vamos a ver dónde sería lo más lógico imprimir. Lo vamos a imprimir acá. Lo vamos a... Veamos si sería lógico hacerlo dentro de un else. No, si le ponemos un else, nos va a imprimir o solo errores o solo mensajes correctos. Pero si hay ambos, no vamos a poder ver los dos. No sé si entienden el por qué no pongo el else. Pero si lo pongo el else, siempre o me va a imprimir solo errores o solo mensajes correctos. Es decir, si hay al menos un error, él se va a quedar de acá, se va a quedar acá y nunca va a llegar hasta acá. Entonces no le voy a poner el else. Vamos a decir que siga que siga imprimiendo. Y le queremos poner un mensaje que diga datos recogidos, por decir algo. Obtenidos, mejor, datos obtenidos. Y acá prácticamente sería un copia y pega de un copia y pega de esto prácticamente del ciclo. Con la diferencia que ya no sería el vector errores, sino mensajes. Mensajes. Vamos a ver qué nos devuelve todo esto. Vamos a llenar esto con datos. Vamos a ver si nos está funcionando o en algún lado nos hemos equivocado. Vamos a llenar esto correctamente. Y aquí nos da un pequeño error. Me dice que algo no está definido. Veamos, creo que acá me hizo falta un guión bajo en alguna parte del nombre. Acá está. Aquí le hace falta el guión bajo. Ahí está. Y ahora ahí están los datos. Todo esto está dentro de un vector. El chiste es que todo lo fuimos guardando en un vector y al final de que termina de ejecutarse el programa, simplemente es imprimir los vectores. Ese es el meollo del asunto, digamos, que todo fue guardado en vector y al final simplemente imprimimos, nada más. Ese es el chiste del programa, que todo fue guardado y no íbamos imprimiendo cada vez que se validaba el control, imprimíamos como la clase anterior, sino que validamos, si hay error se guarda en un vector y si no, pues se guarda en otro vector y al final el chiste es imprimir el vector. La cuestión era utilizar vectores para el problema. No sé si se ha entendido la clase, se ha entendido mucho, se ha entendido poco, no sé, pero si tienen dudas, preguntas, con toda libertad
hágala. Abra su micrófono y hágala. O no sé si no se entendió nada definitivamente, no sé. Pero abra su micrófono y tiene preguntas, pues hágala y vemos de qué manera se le da solución. Profe, ponga dos cajas bien puestas, o sea, dos cajas con las letras y en edad ponga letras a ver si le imprime los errores. Que combinemos errores y, no sé, que combinemos errores y no errores. Sí, 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 eso. Así, vamos a dejar vacío apellidos, por decir algo. Vamos a ver si nos genera los dos. Y ahí está. Vean, apellido no me lo imprimió, pero sí me imprime el error y me dice, debes especificar un apellido. Ahí he combinado los dos, errores y datos correctos. Podemos hacer otra prueba. Veamos ahora, no sé, agreguemos un número por acá, dejemos el apellido correcto y agreguémosle una letra aquí. Veamos si nos valida correctamente todo esto. Y ahí me dice, la edad debe ser numérica y me dice, el apellido me lo devuelve bien. Pero si se fijan, la edad, ahí hay un detalle. La edad lleva un error y no me lo valida. No sé si ya se fijaron, ahí hay un pequeño detalle. Veamos cómo lo solucionamos. Veamos si lo podemos solucionar. El error que está dando es que no es un número, sino que llevaba un número y llevaba letras. Veamos dónde podemos solucionar ese detalle. Vamos a ver dónde se valida la edad. Vamos arriba. Aquí está. Aquí pregunto. Vamos a ver. Is numeric. Si es numérica, guarda la edad. Pero si no es numérica, debería de generarnos un error que diga la edad debe ser numérica. Y no lo está guardando. Vamos a probar nuevamente. Aquí tengo el nombre tiene un error, el apellido está correcto, pero la edad también lleva un error. No sé si me hace falta actualizar algo, vamos a ver, no, todo está bien. Vamos a ver, voy a actualizar acá nuevamente, voy a meter un nombre erróneo, vamos a agregarle un número, el apellido digamos que vaya bien y la edad vamos a agregarle letras. Debería de generarme el apellido normalmente y debería de devolverme dos errores, el nombre y la edad. Pero, no, la edad sí me la está validando, el apellido también. El problema es en el nombre. No, aquí estamos bien. El problema es en la validación del nombre. Ahí me estaba equivocando. Vamos al apellido, está bien. El nombre, acá está. Acá está. Exacto. Aquí pregunto, donde digo if break match, ¿se cumple el patrón? Ok, si se cumple, guárdalo, pero si no se cumple, ¿qué pasa? Si no se cumple, es decir, si el nombre lleva letras, si el nombre lleva números o lleva cosas raras, guárdalo. Guárdalo en un vector que hemos llamado errores en la posición X y no sé, guarda el mensaje que diga debes escribir un nombre, escribir o no sé, el nombre no puede tener caracteres, el nombre solo puede contener letras, ahí está. Veamos ahora. Vamos a probar nuevamente, ahí tiene error este otro y solo uno está bien. Y ahí está, el nombre ya me lo valida, la edad también y los apellidos pues simplemente me imprime lo que yo escribí en la cajita. Ahí está, ahí nos faltaba ese detalle, pero ahí está solucionado también. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta.
tarea no hay hasta mañana, así que si tiene tareas pendientes, aproveche el tiempo para realizarlas para que vayamos al día. Y también antes que se me olvide, el día jueves vamos a tener un pequeño laboratorio. Ya en la tarde o mañana le especifico de dónde a dónde se va a evaluar. No sé si hay alguna otra pregunta con lo de la clase. Si no, pues yo llego hasta acá y nos escuchamos mañana, si Dios lo permite. Y por acá dice Gerson que si puedo subir el código, sí, se los voy a subir. No recuerdo si les coloqué la clase del jueves, no recuerdo, para serles bien sincero. Me acuerdo que sí la subí a YouTube, porque sí la subí. No me acuerdo si se las coloqué en Classroom. Si no se las coloqué, ya se las voy a colocar. De repente a mí como decimos a buen salvadoreño, se me va la onda. Lo subo a YouTube, pero se me olvida ponerles el enlace a veces en Classroom. Así que de repente si me pasa eso, en la noche por ahí, profe, no puso la clase, recuérdenme para ponerles el enlace. Se me va la onda de repente. Por acá dice Javier, ¿será teórico el examen? Va a ser, como les dijera, de repente va a tener por ahí un par de campos, quizás un par de preguntas, laboratorio, donde van a tener que subir de repente alguna foto. ¿Qué va a ser esa foto? Va a ser algún proceso. Repito, no va a ser gran cosa, no va a ser gran cosa, pero no va a ser solo de Altín Marín, como decimos a buen salvadoreño. Va a haber un par de preguntas por ahí que van a tener que contestar. No se los voy a poner solo de seleccionar. Seleccionar, la verdad que demasiado fácil. No va a ser solo de seleccionar. Va a tener preguntas de seleccionar, sí, va a tener preguntas de contestar, sí, va a tener, y de repente por ahí va a haber una o dos donde van a tener que hacer algún proceso, de repente en el cuaderno le va a tomar foto y ahí va a estar la herramienta para que lo suba, o en la computadora y lo sube. Pero no va a ser solo de seleccionar, desde ya le comento eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues gracias a los que se conectaron y feliz tarde y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana.